Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y también publico libros. Entonces, os voy a enseñar dos solamente, ¿no? Uno es este, sin miedo, sin miedo. Que fijaos que en el subtítulo pone el método para superar la ansiedad, la hipocondría, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, este es un libro y ahora os presento otro porque lo acabo de sacar, que es este, que es No hagas montañas de granos de arena. Y aquí vamos a ver el subtítulo que está por aquí arriba, entonces, que dice Reeducar la mente para la felicidad. Son libros diferentes porque este es para la psicología general, ¿no? Para aprender a ser más fuerte a nivel emocional, ante cualquier adversidad, disfrutar más de la vida. Como dice el título, no hacer montañas de problemas pequeñitos. Pero este libro es más específico, porque este libro es otro tipo de terapia y sirve para superar cuando hemos caído en la trampa mental de la ansiedad, que es otra cosa, ¿vale? Y hoy tenemos un testimonio precisamente de este libro, de Sin Miedo, y que es Lidia de, vamos a decir, de Jaén, porque vivo en Jaén ahora. Hola, Lidia. Hola, buenos días. A ver, Lidia, además, tú hiciste terapia con una psicóloga del equipo, con Elena, ¿verdad? sí, exacto, sí. Y te fue muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cuál fue, qué tenías tú? Yo tenía muchas crisis de pánico, tenía mucha hipocondría y, y bueno, me estaba condicionando la vida, llevaba muchos, muchos años. Tengo ahora, ¿Cuántos años, tengo Lidia? 34 años ahora y yo creo que empecé sobre los 23 o así durante la carrera y bueno, 10 años, más de 10 10 años. años, 10 años llevaba, sí. ¿Y cuáles eran tus síntomas, Lidia? Bueno, el de la hipocondría lo sabemos, más o menos cómo va, Sí, sí. luego explicarás un poco, pero los ataques de ansiedad, ¿cómo eran? Los ataques de ansiedad, por ejemplo, yo estaba en un espacio abierto, a lo mejor con mucha gente, y de repente tenía que irme porque empezaba con mareos, con taquicardia, con sensación de muerte inminente y tenía que desaparecer de ahí porque creía que me iba a pasar algo si no me iba. ¿Cuál era Eh, la peor sensación de esos ataques? la peor sensación era la sensación de muerte inminente, de Wow. que iba a morir, realmente me iba a Oye, morir. y fíjate que igual en 10 años habrías tenido tropecientos mil ataques. Muchos, muchísimos, Y muchísimos. siempre se tenía la sensación de muerte inminente, porque Sí. eso es curioso, ¿verdad? Porque uno ya sabe que no te mueres en Sí, el fondo porque has tenido tropecientos mil, pero sí. pero se sigue teniendo, ¿verdad? Sí, se siguen teniendo y además, cada vez con más frecuencia y más intensidad. Vale, al final, ¿cuántos podías tener a la semana o al mes? O al día? Eh, Sí. no, a la semana tenía casi todos los días, casi todos los días. Dejé de salir, dejé de hacer planes, me quedaba en casa. Bueno, ahora ya sabes que eso es lo típico, ¿no? Que Sí, no que le pasa a todo el mundo cuando empieza a experimentarlos, pues a todo el mundo le pasa prácticamente lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo, es natural, porque dices: "Coño, esto que me está pasando me voy a proteger", ¿no? Es lo normal, ¿no? No entiendes sí. nada, ¿no? Piensas que igual es algo, dudas mucho, etcétera, empiezas a evitar, es lo normal, ¿no? Le pasaría a cualquiera. Oye, ¿y la hipocondría, cómo funcionaba? Eh, yo, a ver, por mi trabajo, yo soy sanitaria y todo lo que veía o todo lo que estudiaba, creía que me iba a pasar a mí o que me estaba pasando a mí. Entonces, mucha fobia a la muerte, mucha fobia a las enfermedades, ¿Pensabas que tenías enfermedades de repente? sí, constantemente. Como ponme un ejemplo de una, por ejemplo. Por ejemplo, con la que empecé fue con que se me diseccionaba la arteria aorta, que es la más grande que tenemos del organismo, y te morías. Obviamente ¿Y eso y y cómo lo notabas esto? Pues eso es muy difícil. no lo notaba, o sea, lo que notaba era, pues, sobre todo dolor, presión en el pecho, dificultad para respirar, una sensación de presión en el cuello, en la garganta enorme, que parecía como si tuviesen una soga atada al Toma cuello ya. real, es decir, creía, o sea, que tenía algo porque es que parecía que me obstruía la vía aérea, Y básicamente. tú pensabas: "Hostia, igual es que se ha seccionado Igual, sí, igual la me estoy aorta". muriendo de verdad. Oye, ¿y habías llegado llegabas a ir al médico para decir: "Oiga, doctor, me p". Sí, lo he hecho.
alguna vez lo he hecho y alguna vez he ido a urgencias y me he hecho pruebas innecesarias. Yo creo que como todo hipocondríaco, creo que ¿Y hemos la caído hipocondría es muy molesta, en la vida de uno? mucho. Para mí sí lo era, ¿Y muchísimo. por qué? Porque te condiciona un montón, crees, constantemente que te vas a morir, entonces estás más pendiente de lo que te pueda pasar que de realmente, pues, vivir y disfrutar de las cosas. Hace Porque que uno des está realmente asustado, ¿no?, en el ataque muy hipocondríaco. muy asustado, sí. Claro, es que hemos de entender esto, ¿no? Que cuando estás hipocondríaco, la persona, realmente está, voy a decir un pequeño taco, acojonada como si lo tuviese de verdad. Claro, Sí, nosotros tenemos que estoy de entender, acuerdo. claro, cuando que a uno, o sea, imagínate que de repente te dicen que tiene una enfermedad grave, hombre, te va a sentar con el culo. Sí, Y eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Porque nos va a pasar, es normal. Luego lo podemos superar o no, pero de entrada es una putada. sí, Y tú imagínate tener eso cada semana. sí, Es un horror. casi a casi a diario. Casi a diario, claro, es un horror, ¿no? Vale. Oye, y te haré una pregunta por curiosidad ahora, ¿eh? ¿Cómo me descubriste a mí antes de hacer terapia con Elena Pérez? Pero antes, ¿cómo me descubriste? Me recomendaron tu libro, una amiga que con la que comenté los síntomas y demás, me lo recomendó y me lo leí después, Sin miedo, ¿verdad? sin miedo, Oye, cuando lo leíste, en primer lugar, esto es otra curiosidad que tengo, ¿qué pensaste? que estaba haciendo las cosas mal. ¿Y pero te Y viste identificada? muy identificada, porque todo lo que ponía en el libro me estaba pasando a mí. Yo el otro día grabé un testimonio esta semana de Lucas. Lucas, que es un chico argentino maravilloso, majísimo, que vive en Tenerife. Y entonces Lucas me explicaba que él había tenido también, es un chico joven, pero había tenido 10 años de ataques de pánico y tal. Entonces él dice que leyó el libro, que se lo hizo comprar su novia. Le dijo, que es psicóloga, le dijo, léelo, y él decía, pero ¿cómo un libro Sí, me va a hacer a mí superar esta cosa sí, que tengo tan brutal, ¿no? Entonces él dice, ¿tú también lo pensaste? sí, yo también lo pensé. Y entonces él dijo que dice, bueno, ya un poco, un día coge el libro, porque no lo estaba leyendo, ¿eh? Lo compró, pero entonces un día dice, ah, lo voy a leer, cago en la leche. Y dice que empezó a leerlo y se puso a llorar. Se puso a llorar como 2 horas leyendo el libro, porque pensaba, Dios mío, es esto. Sí. Alguien que me entiende por primera vez en 10 años o 15 años, ¿no? Y entonces por eso digo, es que la experiencia de leerlo por primera vez puede ser muy, muy interesante ya. Sí, sí, y muy, no sé, muy reveladora, porque, es lo que digo, yo, había pasado por muchas terapias, por muchos terapeutas, bueno, por varios, y, yo seguía igual, yo me encontraba igual. No sabía por qué tenía que hacer ciertas cosas que me decían, en fin, no terminaba de entender muy bien, ¿vale? Y las terapias no me habían ido muy bien. Entonces, cuando ya me vieron como me vieron, esta amiga me vio como me vio, y me recomendó el libro que yo no le tenía, la verdad es que al principio no tenía fe ninguna, es cierto, hay que debo reconocerlo, pero en cuanto me lo leí es que describía perfectamente todo lo que me estaba pasando, dije, y también me di cuenta de eso, de que, me estaba incluso relacionando mal conmigo misma y cómo estaba gestionando las Eso cosas. es. Oye, Lidia, y bueno, ahora cómo estás de 0 a 10, si 0 es el peor momento en el que estuviste y 10 estar completamente bien y haber olvidado el asunto. ¿En qué nota te pondrías? No, olvidado, no. A ver, yo me pondría un 9, 8 Fenomenal. alto, 9. Genial. ¿Qué es lo que dirías que queda para el 10? ¿Por qué no te pones un 10? A veces, ¿qué notas? Porque sé que, Elena sí me ha hecho mucho hincapié en esto. Al final, me gustaría que desaparecieran esos pensamientos intrusivos que de vez en cuando me vienen, pero sé que debo relacionarme con ellos de otra manera y sé que van a venir de vez en cuando y que no ¿Cada tengo que cuánto, actuar por ejemplo, ataques de pánico últimamente, cuántos no, no, tienes? no, no, Cero. ninguno. ¿Y el pensamiento hipocondríaco, cada cuánto te viene?
Me viene a lo mejor cuando por motivos de trabajo, en mi trabajo me viene algún caso que me impacta o algo ahí, me suelen venir, ¿vale? Pero como ya sé más o menos, además ya los espero que vengan y me han enseñado a cómo relacionarme con ellos, no me afecta como me afectaba anteriormente, no tiene nada. ¿Cuánto te duran ahora la neura? No, nada, al momento del caso, a lo mejor, pues, si estoy una mañana trabajando, a lo mejor esa mañana de vez en cuando le doy vueltas, pero luego llego a casa y no me suelo, por regla general, no me suelo no acordar del caso, sino que los pensamientos intrusivos vengan de muerte inminente y de que me va a pasar a mí lo mismo. O sea, una maravilla, ¿no? Una maravilla, Y una ma eso, que hace muy poquito que has acabado la terapia, sí, con el tiempo eso también irá desapareciendo. Si seguimos trabajando así de bien, irán desapareciendo y no quedará prácticamente nada, ¿no? O sea, un fantástico. Has hecho un trabajo increíble. Oye, cuéntanos alguna, si quieres, algún ejemplo de exposición, de tarea que ahora recuerdes que hicieras. Sí, sobre todo eran, posiciones de repetirme, cuando me venía a lo mejor un pensamiento intrusivo, repetírmelo hasta aborrecerlo, Wow. ¿vale? O repetírmelo, con un toque de humor o cantándolo a veces, ¿vale? ¿Qué era, por ejemplo? ¿Qué te decías, por ejemplo? Cuando al principio cuando empecé, que sobre todo tenía miedo, luego surgieron otros, pero cuando tenía miedo a eso, a que se me diseccionara la La aorta, otra. yo me ponía, a lo mejor me sentaba y me ponía: se me va a diseccionar la aorta, se me va a diseccionar, me voy a morir, O sea, que te decías, me lo pues sí, repetí, sí, va a se va a pasar, diseccionar, esto voy a va a pasar, morir, esto va a esto pasar, es un esto horror. va a Esto pasar. esto, claro, esto ahora lo decimos, nos reímos. Sí, tú Ah, dices ahora, en su momento no. claro, en su momento esto tenemos que entender que era ir directamente a tu peor, miedo. Al peor, al peor. Y al principio lo pasé muy mal y creía que conmigo no iba a funcionar. Fíjate. No va a funcionar. Pero, ¿y qué te hizo persistir en poner la mano en el fuego? La lectura de los libros, el que me recomiendan también Elena, o sea, fue mi guía, que fue confía, confía. Y yo, mira, he probado muchas cosas y no me han ido bien, voy a confiar y voy a seguir para adelante, aunque en mi interior yo pensaba, el pensamiento también que me venía a la cabeza era, contigo no va a funcionar. Claro, claro, No porque vas. Claro, es que también es antiintuitivo. sí, sí, también, yo creo que era intrusivo también. Al final, Y es digo que es antiintuitivo. Lo que tenemos que hacer no es lo intuitivo, lo intuitivo es sí, protegerse. exacto, mi cuerpo Encima echarte más, sí, esto va contra nuestro juicio normal. sí, totalmente, Entonces, claro, totalmente. es normal que cueste un montón. Hay que tener mucho coraje para hacerlo también, ¿eh? Sí, porque la mente te está diciendo, huye, huye, y yo lo que estaba haciendo era como correr hacia el peligro que mi mente veía, y te pide todo lo contrario, te pide que huyas de ese Oye, por peligro. una curiosidad, Lidia, ¿tú tomaste fármacos, probaste con los Sí, fármacos? sí, al principio sí, yo he llevado varias terapias de antidepresivos, de ¿Te ansiolíticos, fueron bien, por cierto, los antidepresivos? me fueron bien al principio, Ah, pero relaja. sí, al Pero no principio te lo sacaban del todo quizás, ¿no? Lo rebajaban. sí, lo rebajaban. Vale. ¿Y luego qué pasa? Que como no funcionaban tanto, los dejaste de tomar. No, se supone que luego cuando me encontraba algo mejor, pues ya empezaba la retirada y una vez que yo retiraba, volvía Claro. volvía al punto inicial. Claro, porque los antidepresivos que pueden ayudar, por supuesto, pero claro, es como un poquito más de serotonina en el sistema, te pone mejor, pero bueno, mientras esté la serotonina esa en el sistema de más, ¿no? Luego puede volver perfectamente, ¿no? Oye, Sí, ¿y cuando hiciste la terapia ya no tomabas? no, ni No. tomo. O sea, es mucho mejor porque entonces de esta manera uno se da cuenta de que lo haces por tus propios medios, pues Sí, tú eliminas eso con tu mente y es mucho mejor. Oye, Lidia, para terminar, ¿qué le recomendarías a cualquier persona que en estos momentos está en el pozo, ha caído en una trampa de la ansiedad, no entiende nada y dice, vamos a ver, como me decía Lucas, Lucas decía, el chico de Tenerife decía,
Pero claro, yo que era el tío más fuerte del mundo, más atrevido, tal, pero que además él hace pesca acuática, surf. Entonces decía, pero ¿qué me está pasando ahora? ¿Por qué tengo estos Ya. miedos absurdos? Pero esa persona que en ese momento no está entendiendo nada, ¿qué le recomendarías, Lidia? Yo recomendaría que buscara ayuda, como yo lo he hecho, de forma muy guiada y que confíe en la terapia hasta el final, aunque se encuentre muy mal, porque yo sé que hay periodos en los que dices: "Lo dejo, abandono, esto no es, o sea, esto no sirve para mí, no es válido", pero que confíe, porque de verdad que parece que no, pero se obtienen, los resultados se obtienen Oye, al fin. Lidia, por cierto, y una cosa que me olvidaba, ¿cuánto tiempo duró tu terapia con Elena? ¿Cuántos meses? No, duró un año y poco. Un Vale, año y un poco, año y porque yo poco. estaba muy mal, yo estaba muy Perfecto. mal. Es Sí, que ese dato lo suelo poner un poco estadísticamente para tener como una estadística de cuánto duran sí, las terapias. Perfecto, nada, un año y 2 3 meses, creo, si no recuerdo mal, más o menos. fenomenal. Lidia, estoy súper contento de haber tenido esta charla contigo porque es un testimonio muy bonito, como todos, pero el tuyo me gusta mucho. Y te mando un abrazo muy grande allí para Jaén. Muchísimas gracias porque me habéis cambiado la vida, de verdad, no lo sabéis, no sabéis hasta qué punto. Se lo dije a Elena también, pero tu libro fue lo que me abrió las puertas y, en fin, no sé lo que sería a mí. No estaría aprendiendo a disfrutar de la vida ahora si siguiera en el punto en el que me encontraba y no hubiese encontrado a vosotros. De verdad, os lo agradezco de corazón, de verdad. Igualmente guapísima, te mando un beso. Besos a todos.